Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar de todos los libros que he leído durante el primer trimestre de 2024. En total han sido 7 libros, aquí tengo estos, pero los dos últimos han sido en digital, por eso no están aquí. Y pues nada, os voy a contar un poquito de qué iban y lo que me han... Vaya por Dios. Y os voy a contar un poquito de qué iban y lo que me han parecido. El año empezó súper bien porque mi primera lectura fue Una habitación propia de Virginia Woolf. Y me gustó un montón, la verdad. Me lo leí además en esta edición monísima, así tan pequeñita, pero muy mona, la verdad, que compré en el kiosco. Me costó creo que 2 euros. Seguramente siga estando porque ya os digo que lo compré creo que a principio de año. Virginia Woolf es una autora que yo ya había leído porque me había leído La señora Dalloway y Alfaro hace un montón de años. De Alfaro me acuerdo un poquito más, de La señora Dalloway es como el típico libro que he leído y que no me acuerdo de nada, pero tenía mucha curiosidad por leer Una habitación propia porque al final es su libro más famoso. Es un ensayo y la verdad es que no me decepcionó en absoluto. Se lee muy fácilmente, como veis es finito y la letra es bastante grande. Recoge una serie de conferencias que ella dio en vida y las reúnen en este libro en formato escrito. Virginia Woolf es conocida como pues por ser muy feminista y es verdad que me ha sorprendido un montón que para la época en la que está escrito el libro tiene ideas como súper actuales. Es verdad que no me ha cambiado la vida, no me ha dicho nada que yo ya no sepa, pero sí que me sorprendió un montón que ciertas frases que siempre he oído, como dichos muy populares, pues yo que sé, la mítica os voy a decir. Se dice que todos los escritos en los que el autor era anónimo, en realidad detrás había mujeres. Pues eso se resulta que sale de este libro, es una frase de Virginia Woolf. No sé, hay como un montón de frases que yo no sabía que eran de Virginia Woolf. No sé, a lo mejor pues vosotros sí lo sabíais, pero yo no. Y me sorprendió un montón leerlo y ver que venían de aquí. Además, me da la sensación de que es una autora que tiene como un humor muy ácido, entonces retrata situaciones cotidianas de una forma como muy humorística, lo cual hace que aunque sea un ensayo no se te haga como pesado o un tostón. Al principio sí que es verdad que a lo mejor me costó un poquito meterme en el ensayo porque lo escribe como siguiendo su hilo de pensamiento, entonces empieza como hablando de ciertas cosas que luego parece que nunca acaban, pero es porque como que retrata muy bien el hilo de pensamientos, ¿no? Pues todos tenemos un montón de ideas que se nos van cortando porque nos hacen interrupciones, ¿no? Pero como que ya llega un punto en el que sigues avanzando y todo empieza a cobrar sentido. Me ha caído súper bien Virginia Woolf, me ha parecido una mujer súper inteligente y me alegro de haberle dado una oportunidad a este libro que era uno de mis eternos pendientes y sin duda quiero leer más libros suyos. El segundo libro que leí este año fue este tocho de aquí. En realidad lo empecé a finales de 2023, pero lo terminé en enero, y se trata de Balada de pájaros, cantores y serpientes. Bueno, tenía yo unas ganas de leerlo como buena fan de los Juegos del Hambre. En cuanto se anunció yo quería leerlo, pero es verdad que fueron pasando los años, era tan gordo, tal, me daba como mucha pereza, pero al final como se anunció la peli, dije tengo que leerme el libro antes de la peli, no puede ser esto, entonces ya me lo compré y empecé a leerlo. La realidad fue que me pilló el toro y no acabé de leerlo antes de ir a ver la peli. Entonces yo tuve miedo porque la peli me gustó bastante, me quedé como en la primera parte del libro que está dividido en 3 partes y pensé que al haber visto la peli primero el libro no me iba a gustar, pero para nada, me gustó incluso más que la película y la verdad es que está totalmente recomendado. ¿De qué va exactamente Balada de pájaros, cantores y serpientes? Pues bueno, es una precuela de los Juegos del Hambre y nos cuenta la historia de Snow, que es el personaje del presidente en la saga principal. Supongo que todos sabéis de qué van los Juegos del Hambre, entonces es muy interesante ver cómo en este libro se nos retrata la sociedad de Panem, del Capitolio y de los distritos antes de lo que fue luego en la época de Katniss, porque esto creo recordar que son como 70 años antes. Básicamente aquí podemos conocer mejor al personaje de Snow, que luego le vemos ya pues como un anciano prácticamente en la saga principal. Pues vemos cómo ese personaje acaba siendo lo que es en la saga principal y es muy interesante, de verdad. Creo que se retrata muy bien la psicología del personaje y llegas a entender por qué toma según qué decisiones y por qué en la saga principal le tiene tanta manía a la protagonista. Eso es lo que más me ha fascinado, ver como los easter eggs, las pequeñas referencias a la saga principal que hay en este libro, desde palabras exactas, lugares que coinciden, nombres, canciones, es una maravilla. Es verdad que el libro se llama Balada de pájaros, cantores y serpientes, entonces tiene un gran contenido musical. Yo por eso creo que es buena idea leerse aunque sea una precuela, después de la saga principal, porque vas a entender como mejor las intenciones de la autora, yo pienso. Es verdad que es muy distinto a la trilogía principal, ¿vale? Este libro, bueno, como podemos observar, tiene un grosor considerable y además no tiene tanta acción como los Juegos del Hambre. El ritmo es más pausado, es más introspectivo, porque al final estamos como dentro de la cabeza de Snow, pero a mí, ¿qué queréis que os diga? Me ha gustado
muchísimo. Llegué a la parte final y me quedé pues con el culo torcido, ¿qué os puedo decir? Ya en la peli me gustó cómo se retrató esa parte, pero es que en el libro es increíble. Además, me da la sensación de que es un libro como plagado de filosofía, porque, a ver, os he estado hablando de Coriolanus Snow, que es el protagonista y el que luego le vemos ya de anciano en la saga principal con Katniss, con Pita, pero también tenemos a una protagonista femenina que es Lucy Gray Baird, que es como su contrapunto. Para mí esta historia ha sido como ver representada la filosofía de el hombre es un lobo para el hombre versus el hombre es bueno por naturaleza. O sea, me parece como un gran resumen. Son conceptos con los que ya se juega en la trilogía principal, pero aquí quedan reflejados de manera súper clara. Yo sí, Susan Collins decide escribir más libros de los Juegos del Hambre, yo me los voy a leer. El tercer libro que leí durante este año fue Oscura es la noche de Raquel Brune, un libro que tenía muchísimas ganas de leer. Bueno, la portada, la verdad es que me entusiasma, o sea, solo con verla ya sé que es como un libro muy de mi rollito, la verdad. Tenía mucha curiosidad de leer este libro porque llevo siguiendo a Raquel muchísimos años y bueno, he leído creo que todos sus libros y este me llamaba especialmente la atención porque es un corte más adulto. Se aleja un poquito de todo lo que había escrito hasta el momento, que es más fantasía juvenil. Oscura es la noche es una historia que alterna dos líneas temporales. Tenemos la línea temporal de Sandra, que es una cantante en la actualidad que es súper famosa, pero ha vivido un divorcio súper mediático y se retira a Santa Bárbara, un pueblo del norte de España alejado de la mano de Dios, a reconstruir un poco su vida y huir del foco mediático porque ella es de Inglaterra. Y luego tenemos la línea temporal en los años 20, también ambientada en Santa Bárbara, donde seguimos a Candela, una chica huérfana cuya abuela acaba de morir y que va a heredar una gran fortuna y pues bueno, ya sabemos cómo es la época, ¿no? Todo el mundo quiere como casarse con ella para tener su fortuna. Todo gira en torno a Santa Bárbara y vemos que suceden como cosas extrañas. Entonces hay una serie de misterios que resolver en una línea temporal y en la otra y vemos como poco a poco parece que ambas líneas temporales se van juntando, entonces es muy guay. Tiene ese toque sobrenatural que a mí tanto me gusta sin dejar de estar ambientado en la actualidad. La verdad es que lo que más me gustó del libro y que en general noto que se le da muy bien a Raquel es muy inmersivo, los paisajes están muy bien descritos, los ambientes, entonces te transporta totalmente a Santa Bárbara, ese pueblo ficticio en el norte con sus bosques, sus lobos, su clima, la música es muy importante. Luego también entra muy en juego el folclore popular, ¿no? De ahí como esa parte como sobrenatural. Está muy bien, me ha gustado mucho y ya os digo que es como un cambio de registro en todo lo que había leído de Raquel hasta ahora y creo que os llaman la atención ese tipo de historias así como más de misterio pero con toques sobrenaturales y muy inmersivos. Creo que puede ser una buena opción. Ha habido momentos en los que incluso llega a aparecer un thriller y bueno, como yo no puedo no mencionar a Taylor Swift en un vídeo ni en la vida en general, es un libro que me ha recordado mucho a Folklore, el disco de Taylor Swift, porque tiene como toda esa ambientación de bosques, misterios, leyenda, el folclore, ¿no? Es muy ese rollo. Y que es verdad que como punto negativo o lo que más me falló, porque estaba yo como dentrísima de la historia, fue como que la resolución final no me acabó de convencer. Creo que sucede muy de rápido y me hubiera gustado como que se desarrollase un poquito más, pero aún así el balance general del libro es muy positivo y me ha gustado un montón. La línea temporal que más me ha gustado es la de Candela, la que está ambientada en los años 20, creo que se consigue súper bien ese efecto a través de los diálogos y todos los escenarios, pero luego la trama de la actualidad también me gustó un montón. El siguiente libro del que os quiero hablar es otro de mis eternos pendientes y madre mía en qué momento no lo había leído antes, aunque a la vez siento que llegó en el momento en el que tenía que llegar. Y es El color púrpura de Alice Walker, que os puedo decir desde ya que se convierte en uno de mis libros favoritos del 2024. Este libro es súper breve, como podéis observar. Está adaptado al cine por Steven Spielberg, pero yo nunca he visto la película y justo este año o el año pasado, porque no sé si salió a finales de año o a principios de este, salió una nueva versión de la película, que es incluso como música. Entonces yo aprovechando eso dije, pues me voy a leer el libro de una vez. Y bueno, qué maravilla de libro, o sea, no me esperaba esto para nada. El color púrpura es una novela epistolar, entonces todos son cartas, lo cual lo hace bastante sencillito de leer, pero no os dejéis engañar porque se tratan temas muy crudos. En este libro se nos cuenta la historia de Sally, nuestra protagonista, que es una chica negra que vive en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Sally tiene 14 años y comienza a escribir unas cartas a modo de diario a Dios, contándole un poco cómo es su día a día. Y vamos viendo cómo va creciendo y lo que le va pasando a lo largo de la vida. Es un libro donde se tratan temáticas muy duras como el racismo, el machismo, la violencia, tanto hacia las mujeres como hacia los menores de edad. Bueno, os podéis imaginar como el tipo de temas que se tratan, que tampoco quiero mencionar porque creo que YouTube si no nos censura el vídeo. Es crudo,
pero siento que tampoco, o sea, como que al narrarlo ella en primera persona a modo carta no se hace tan traumático, y a la vez creo que se refleja muy bien la psicología de Sally, porque como vive todas estas cosas de niña, aunque luego ya de adulta, siento que lo narra de una forma que está muy bien lograda, porque se nota que ella está como disociada, te cuenta todos esos eventos tan traumáticos de una forma como con cero impacto emocional, como que no se recrean los detalles desagradables. ¿Sabéis lo que os digo? Me ha parecido muy bonito ver cómo es esa transformación de Celia a lo largo de los años y cómo pues va superando todo lo que le ha pasado y pues planteándose dudas, quién quiere ser ella. Yo me lo he creído. Yo he pensado que Celia era una persona real y por eso yo creo que lo he vivido tanto. He llorado como hacía tiempo que no lloraba con este libro, sinceramente os lo digo. Y bueno, a partir de la mitad fue una cosa que yo no podía dejar de leer, o sea, necesitaba saber qué iba a pasar, quería que todo le saliera bien a Celia, se merece todo el reconocimiento que tiene y es una lectura que me parece obligatoria, sinceramente. Es uno de esos libros que te deja huella y que te deja pensando, y me parece que tiene mucho mérito haber logrado este efecto teniendo en cuenta que es una novela epistolar, es decir, no hay diálogos, es todo cartas, cartas a Dios, que eso también es importante. Toma mucho protagonismo el tema de la fe, la religión y la espiritualidad, porque al final es en lo que Sally se refugia para poder seguir hacia adelante, y eso también es importante. Me ha parecido una historia buenísima de resiliencia, de cómo una persona puede vivir diferentes acontecimientos horribles a lo largo de su vida y aún así seguir tirando hacia adelante, sobreponerse, no rendirse. O sea, es que de verdad es un libro súper bonito y que yo os recomiendo que leáis. El siguiente libro que me leí durante estos meses también fue un eterno pendiente y es Amapolas en octubre, de Laura Riñón Sirera. Este libro me lo regaló mi amiga Lucía porque hay una librería en Madrid que se llama Amapolas en octubre, que la dueña es la autora del libro. Básicamente el libro surgió antes que la librería. La autora, cuando escribió el libro, acabó dejando su trabajo y creando en la vida real la librería en la que se ambienta este libro. O sea, es que me parece una historia maravillosa, y si estáis en Madrid, id a visitar esa librería porque es muy bonita. Es un libro curioso porque ha habido momentos en los que no lo soportaba, pero la verdad es que al acabarlo dije, es que me ha gustado. O sea, yo elijo hoy creer en la fantasía y creerme los hechos inverosímiles que a veces se narran. Este libro nos cuenta la historia de Carolina. Tiene una librería, se llama Yo, porque es súper fan de Mujercitas y llamó así a su librería, y la historia nos sitúa en el momento en el que su madre está en una especie de coma por un accidente que ha tenido, en el cual ha fallecido el padre. Esto no es un spoiler, ¿vale? Eso dice al principio del libro. Carolina está en shock por esos acontecimientos que han pasado y se le ocurre que una buena forma de conseguir que su madre despierte y vuelva a ser la que era es leerle fragmentos de los libros que han marcado su vida. Los padres de Carolina eran ambos muy lectores y se dedicaban al mundo de los libros, entonces ella durante toda su vida ha crecido pues rodeada de libros. Su madre de hecho apuntaba en los azulejos de la cocina frases de libros que creían que podían servir de inspiración a sus hijos, porque Carolina tiene un hermano y es algo pues que tienen como tradición de toda la vida. Entonces a ella se le ocurre ir a la librería personal de sus padres y cada noche leer unos fragmentos de libros a su madre. Esto lo que hace es que ella a la vez rememore cosas de su propia historia y pueda ir contando cosas que a lo mejor nunca había contado a nadie. Es una idea muy original, de verdad. Se habla mucho de autoras como Virginia Woolf, Sylvia Plath, Ernest Hemingway, Louisa May Alcott con Mujercitas. Si no habéis leído estos libros, no pasa nada, te enteras del libro igual, no hay grandes spoilers ni nada, pero está muy chulo en ese sentido porque si os gustan los libros en general, las librerías y leer, es muy disfrutable porque se desprende como ese amor a los libros a lo largo de todas sus páginas. Es como una lectura muy tierna, no sé cómo decirlo. A mí me ha parecido en ocasiones, lo que os he dicho, muy fantasiosa, muy Disney, pero es que yo lo compro. O sea, a mí me lo han vendido y yo lo he comprado. Sí que ha habido un par de cosillas que no me han gustado mucho, no voy a ahondar más por no hacer spoilers, pero ciertos temas a lo mejor, vamos a decir, de salud mental, no me han acabado de gustar cómo estaban tratados, pero bueno, el conjunto en general me ha gustado y creo que es un libro bonito, disfrutable y que entretiene. La forma de escribir sí que es muy curiosa, eso también lo destacaría. Como una aura Disney, no lo puedo escribir de otra forma, no sé si tiene sentido, porque en realidad no es un libro como infantil. La verdad no me arrepiento de haberlo leído y me gustaría volver a visitar la librería ahora que ya he leído el libro. El siguiente libro lo leí en digital, entonces no lo tengo ahora mismo, y se trata de Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury. Yo nunca había leído nada de este autor, pero tengo súper pendiente Fahrenheit 151, 351. Bueno, ¿sabéis cuál es? El de los bomberos que queman libros. Se trata de una recopilación de ensayos que hizo Bradbury en torno al tema de la escritura. Y la verdad es que, a pesar de no haber leído nunca de autor, ya me declaro fan y tengo ahora incluso más curiosidad de leer cosas suyas, porque me ha parecido muy inspirador. Si os gusta escribir, os recomiendo un montón este libro, es muy finito.
y se lee muy fácil, aunque a la vez tiene mucho contenido, entonces yo no lo leería de seguido, lo leería como calmadamente. Ray Bradbury te cuenta al final cómo es su proceso de escritura y cómo él concibe la escritura como un juego. Me ha gustado mucho esa visión, ¿no? Pues tú escribe y algo bueno saldrá. Se trata de escribir y de disfrutar con lo que estás escribiendo. Ese es como el mensaje que yo me llevo del libro. Él cuenta muchas anécdotas de cómo era su proceso. Al final también él se ganaba la vida con esto, entonces también tenía como esa mentalidad de yo me tengo que sentar y escribir un relato porque esto es lo que me da de comer. Y te cuenta también cómo a él se le ocurrían las ideas, eso me ha gustado mucho. Muy entretenido y muy inspirador. Me resultó muy optimista y también derriba un poco el mito este de que hay muchas veces en los trabajos más artísticos, como de hay que esperar a que vengan las musas a inspirarnos. Las ideas surgen trabajando, entonces tú si te pones a escribir todos los días un poco, pues al final es un hábito que creas y que te acaban viniendo las ideas. Depende más de ti de lo que te piensas. Esta visión de disfrutar de lo que se hace y de hacerlo aunque no confíes en lo que estás haciendo, porque al final saldrá algo, me ha gustado mucho. Y el último libro que he leído durante este primer trimestre de 2024 fue La maldición de Hill House de Shirley Jackson, que lo cogí de la biblioteca, entonces no lo tengo ahora mismo, pero es un libro de terror muy famoso porque Shirley Jackson es una autora clásica de terror muy conocida, a la cual yo nunca había leído, entonces este fue mi primer acercamiento y he de decir que el libro me gustó, pero no fue exactamente lo que esperaba, la verdad. Es terror, pero es un terror más psicológico. Es que yo con los libros de terror tengo un problema porque me causan curiosidad, pero no consigo encontrar uno que me genere miedo de verdad. Bueno, el que estoy leyendo ahora a lo mejor sí, que ya os hablaré de él para el próximo vídeo de este tipo. ¿Me decepcionó? A ver, tampoco diría decepcionar porque en conjunto el libro sí me gustó, pero sí que no fue lo que yo esperaba. Básicamente este libro nos cuenta la historia de Eleanor, que es la protagonista, que es una chica pues que recibe una carta para ir a Hill House, una casa encantada perdida en un pueblo, para hacer una investigación acerca de fenómenos paranormales. Ella llega allí y coincide con otra mujer, con un hombre que es como descendiente de la familia que tiene la casa y con el doctor que es el que lleva a cabo la investigación. Entonces nos va contando cómo van pasando los días y la serie de sucesos paranormales que van viviendo. Entonces es un poco la pregunta, ¿no? De ¿es real? ¿No es real? Van a descubrir qué pasó en realidad en esa casa, qué hay detrás de los sucesos paranormales. Yo lo que destacaría del libro es la ambientación, o sea, está muy conseguida y hay momentos que se genera muchísima tensión y también como que te transporta totalmente a Hill House, esa casa laberíntica con un montón de habitaciones que parecen desaparecer, de presencias extrañas, de torreones. Los personajes son como muy curiosos todos. Es que yo creo que ese también fue un problema de por qué me decepcionó y es que ningún personaje me cayó bien, o sea, la protagonista me pareció inaguantable, no la soporto. Entonces a mí cuando me pasa eso con un libro, pues es como que se me hace bola. Pero en sí es un libro facilito de leer, aunque sea así un clásico de terror, no es nada complicado el lenguaje y es bastante dinámico y ágil, así que si os llama la atención yo sí que os lo recomendaría. Ya os digo que a mí me decepcionó un poco en el sentido de que no fue lo que yo esperaba. Luego también lo que me pasó fue que el final me dejó un poco fría, así que me pareció impactante, pero me esperaba otro tipo de final y no sé si me acabó de convencer. Pero sí que me gustaría seguir leyendo a la autora. Ay, está saliendo el sol justo cuando acabo de grabar. Y pues nada, estos serían todos los libros que leí durante estos 3 meses. Contadme si os ha gustado el vídeo. La verdad, no sé qué tal lo he hecho porque, joder, me ha costado un poco, como condensar todos los libros en un vídeo. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, aquí llega mi momento youtuber, no olvidéis en darle a me gusta para que yo lo sepa. Si queréis también podéis dejarme un comentario pues contándome vuestras lecturas de estos 3 meses o alguna que os haya gustado mucho últimamente. También si coincidimos en alguna. Suscribíos al canal si no queréis perderos más vídeos. Yo estaré encantada y nos vemos en el próximo, que espero que sea muy pronto. Adiós.